caminando por la sombra, pasando por experiencias paranormales. Descubrí que hay hechos reales que no tienen explicación. Bienvenidos a Vórtice 9. Encuentros y secuestros extraterrestres, historias de la vida real. ¿Existe la posibilidad que diferentes civilizaciones no humanas nos visiten con diferentes intenciones? Que algunas vengan a ayudarnos y darnos mensajes y advertencias, y otras simplemente nos secuestran para experimentar con nosotros. Es un tema polémico, es un tema controversial. Estamos aquí con Jessica Portugal, ¿no es cierto? Yo la conozco ya unos años atrás, su experiencia fue impresionante, tenemos una larga amistad y la información que tiene es muy interesante. Jessica Portugal. Hola Jessica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Anthony, buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien Jessica. Bueno, nosotros tratamos tu historia, si mal no recuerdo, hace unos 5 o 6 años, cuando éramos solamente radio, y luego hubo muchas cosas de tu historia que compartiste en esta oportunidad en la radio que el público no supo, que fue cuando yo te hice una regresión para averiguar un detalle que no te habías enterado, que había quedado en el aire. Pero me gustaría, Jessica, que un poco que cuentes tu historia desde el principio, que podría ser cuando estabas en Puerto Maldonado. Sí, claro, nosotros por una situación de trabajo viajamos a Puerto Maldonado y allí conocimos a una chamán que era Rosita Martel. Ya. Y con la cual realizamos o tuvimos experiencias de ayahuasca. Ah, muy bien, ¿no? Muy bien. Y aquella vez sí te comenté que fuimos a estas citas de ayahuasca por un tema de conocimiento, ¿no? Ok. ¿Quiénes fueron? ¿Tú? ¿Quién más? Ella, bueno, hacía ayahuasca a varias personas, ¿no? A varias personas. Sí, a varias personas. Entonces, lo hice yo, en alguna oportunidad lo hizo mi esposo. Y aquella vez o aquella fecha en la cual tuvimos una experiencia después de la ayahuasca, estábamos con mi hija, ¿no? Y creo que sí, en aquella entrevista te comenté. Sí, en el toma ayahuasca estabas tú, tu hija, ¿quién más? Dos más. Mi esposo. Ah, tu esposo también. Mi esposo. Ya. Pero claro, mi hija nos acompañaba, ella no tomó la ayahuasca. Ella no tomó la ayahuasca. No, era muy pequeña. Ok, muy bien. Estabas tú y tu esposo. Sí. Y creo que había también un amigo común que fue el que nos puso en contacto. Claro, fue ¿no? Gino. Sí, Gino el piano. Gino, un fuerte abrazo. Años que no te veo, mi querido amigo, porque tú fuiste el nexo, ¿no? Para compartir. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Tomaron ayahuasca? Sí, pero a la salida de la ayahuasca, pues prácticamente vimos una luz muy grande sobre el Madre de Dios. Ya. ¿No? Y la veíamos muy cerca, o sea, la ayahuasca no es que pierdas el control ni... O sea, tienes conciencia de ti mismo, ¿no? O sea, en ningún momento pierdes el control ni nada por el estilo. Eres consciente. Eres consciente. ¿Esta luz la viste durante la toma de la ayahuasca? No, ya al momento de salir, ya a dirigirnos a nuestra casa. Ah, ya habían salido de la sesión. Sí, ya habíamos salido de la sesión. Prácticamente eran ya era madrugada. Era madrugada. Era madrugada. Tú, tu esposo y tu hija. ¿Y tu hijita? ¿Tu hijita cuántos tenía ahí? 4 años. 4 añitos, sí, muy bien. Sí, ¿Y qué pasó? Pequeño. Bueno, vieron una estrella en el cielo. No era una estrella, era una luz muy brillante. O sea, no podía ser Venus, porque generalmente Venus a veces está en el ocaso o está al amanecer, ¿no? Claro. De acuerdo a la fecha. Pero era bastante brillante y bastante cerca como para ser Venus, ¿no? Estaba casi sobre el Madre de Dios. Ok, ¿y qué pasó? Y bueno, comentamos entre nosotros y dijimos, qué grande, ¿no? Qué brillante. Y nos encaminamos hacia la casa. Ya. Pero hubo un momento en el cual prácticamente vimos la hora. Ajá. No recuerdo si era 10 para las 3 o 10 para las 4 de la mañana. 10 para las 3, 10 para las 4 de la mañana. Más o menos en ese rango. Ajá. O sea, eran 10 para las 3, eran 2:50 o 3:50 de la mañana, digamos, aproximadamente. Sí. Ya. Y prácticamente nos dimos cuenta que no estábamos en dirección hacia la casa, sino estábamos en sentido contrario. Y cuando vieron esta luz o esta cosa, vimos la luz, nos encaminamos a la casa y... ¿Tú recuerdas la calle en la que estaba más o menos?
No me acuerdo el nombre, no recuerdo. Pero el nombre. entre lo que tú me estás diciendo, que en un punto de Puerto Maldonado, de una calle, por ese 2:50 de la mañana o 3:50, vieron esta luz tu esposo y tu hijita, de 4 años. Y de repente, cuando se dan cuenta, están en otro sitio. Sí. ¿Qué distancia hay entre este punto que estaban y el otro punto que se encontraron después? Estábamos al lado opuesto de la casa y estábamos prácticamente, o sea, en sentido inverso. En sentido inverso. En sentido inverso. Ya. Y cuando nos dimos cuenta, dijimos, bueno, nos preguntamos, dijimos, pero ¿dónde estamos, no? Claro. Y no estábamos ni el momento que vimos la hora, ni tampoco estábamos muy cerca de la casa. ¿Qué hora Así eran que, cuando se dieron cuenta? mira, cuando nos dimos cuenta, Ajá. el reloj prácticamente estaba en esa hora. Como que se había quedado paralizado. Como en que esa se quedó hora. paralizado el reloj. ¿Y cuánto tiempo había pasado? Calcularon de lo que ustedes vieron, de un punto que vieron la luz a luego que se dieron cuenta. ¿Cuánto tiempo habría pasado? 10 minutos, 20 minutos. Y es como si no tuvieran memoria de esos 10 o 20 minutos. Ahí no hay memoria. O ¿De ustedes tres, de la familia? Sí. Bueno, mi niña Era muy estaba chiquita, dormida. pero tú y tu esposo. No hay memoria. No hay memoria. No hay memoria. No recuerdan. No. Ujú, ya. Entonces nuevamente retomamos el camino a la casa y Ok. bueno, ya llegamos a la casa, ¿no? Ok. Entonces, pero sí en experiencia en ayahuasca, o sea, Ujú. previa a esa luz, Sí. o sea, previa a esa luz, te comenté Sí. y estaba como una especie de un mesón en un lugar que prácticamente sí lo había visto de niña, una especie de sueños recurrentes, Ya. pero que como que se completó, ¿no? Y alrededor mío había ¿Una mesa, me dices? era como una mesa blanca. Ya. El lugar era grande, pero tenía, en vez de luces, eran cristales, ¿no? Eran cristales. Ya. Y alrededor mío habían 12 personas. 12 personas. 12 seres, ¿no? 12 seres. ¿No eran seres humanos? ¿O sí eran seres humanos? O sea, tenían forma humana, Ya. pero eran altos, vestidos con vestidura blanca, Ya. ¿no? Ojos prácticamente turquesas, medio neón, Turquesas. brillantes y cabellos largos, ¿no? Como ojos de neón. Sí, medios aneonados. Ya. Y había uno que tenía una estrella, ¿no? Una estrella no en la frente, era un costado. Como un símbolo. Pienso que sí. Una Pienso que estrella sí. de ¿cuántas puntas? ¿Recordarás? Yo sé en la memoria un poco difícil, ¿no? No. Ya, no. ok. Era una estrella. Era una estrella. Y 12 personas, parecían seres humanos, pero ¿eran humanos? ¿Te parecían humanos? O sea, yo no creo que fueran humanos. ¿Por qué? Eran grandes. Eran grandes. ¿Qué estatura más o menos Y, calculas? 2 metros 20. 2 metros 20. 50. La apariencia en raza eran como si fueran... ¿Qué raza? Acá, comparándolo con un humano, digamos. Comparando con un O humano. era una raza, una forma diferente. Tenían los cabellos medios blancos platinados, Ya. pero la tez no era, o sea, era ligeramente blanquecina, media verdosa, o sea, no... Blanquecina. Yo digo, ¿no? Necesariamente esa no tendría que haber sido su forma, años después, ¿no? Si uno se Entendiste pone a eso. analizar, Sí. entonces es la forma como llegan hacia nosotros, ¿no? Que no es su forma verdadera. Que no necesariamente, No necesariamente. puede ser su forma verdadera, ¿no? Es una forma que ellos adoptan. Tiene que, claro, porque cómo me presento ante una persona y para que pueda tener cierta familiaridad con ella, ¿no? Para que de alguna probable. forma pueda identificar, ¿no? Y Es pueda probable, claro. aceptar Aceptar, poder conectarse, o poderme conectar, ¿no? Tener una imagen más o menos aceptable para un ser humano. Claro. Que de Claro. repente podría tener una imagen no aceptable o hasta monstruosa para un ser humano, digo. Claro, monstruosa para los Para formatos los- que nosotros tenemos, Para los formatos ¿no? De que lo no tenemos. Claro, ¿no? De lo que es bonito y lo que es feo. Claro. Claro. Entonces es una forma, yo años después digo, no, probablemente es así, no Ok. necesariamente esa es su forma, ¿no? Ya. Sino es una manera de acercarse. Entonces, estos seres que tú los veías altos de 2 metros 20, como blancos, medio azulados, me decías, de cabellos platinados,
qué hacían? ¿Tú estabas ahí? ¿Qué pasaba? Mira, aquella vez lo que yo recuerdo... En toma de ayahuasca, ¿no es cierto? En toma de ayahuasca, claro, eso fue en toma de ayahuasca, ¿no? Es que hubo una serie de implantes en mi cuerpo, ¿no? Yo vi que había una especie de cuarzos muy pequeños que me fueron aplicados, ¿no? ¿Como cuarzos? Como cuarzos muy pequeños, ¿no? Ya. ¿En qué parte del cuerpo? En la parte de acá, en la parte superior. En lo que llaman el chakra coronario. Claro, ¿no? el chakra coronario, en la parte del timo. Ya. En el pecho mismo. ¿no? Sí, y otro en el plexo. Ok. Eso es lo que yo sentí esa vez, ¿no? Que te habían aplicado. ¿Y te dijeron por qué? ¿Para qué? No. Ok. No, solamente de donde yo estaba podía observar qué era lo que pasaba. No me dolía, obviamente, no sentí dolor, no. Esa fue mi experiencia en el ayahuasca, ¿no? Claro. Pero ¿ellos te dijeron algo, como que quiénes eran, de dónde venían, o no? ¿Solamente los viste? No, solamente los vi, pero después sí te comenté que tuve otro tipo de experiencias con otro ser que decía llamarse Oxal, ¿no? Y te comenté que... Claro. ¿Fue en esa misma toma de ayahuasca o en otra? Fue en otra. Ah, en otra. Fue en otra toma de ayahuasca. Ya, pero más o menos para ir como que en orden. Sí. Y luego de eso, bueno, los viste, estos seres estaban ahí, te pusieron estos 3 implantes. ¿Y qué pasó después? Bueno, después de eso, obviamente, después de una experiencia así, uno trata de reflexionar y trata de comprender o entender qué es lo que pasa, ¿no? Claro, porque normalmente creo que tú me comentaste a las otras personas que estaban ahí, tomaron la ayahuasca y vieron cosas de su vida, unos vomitaron, otros diferentes, pero en tu caso no pasó eso, ¿no? No, en mi caso no. Realmente yo no, en las tomas que he tenido de ayahuasca no he vomitado, pero no he vomitado no porque sea especial, no. No vomité porque uno tiene que seguir una dieta específica, una dieta, ¿no? Claro. Entonces, tienes que ir como que preparado, ¿no? No solamente físicamente, sino interiormente. ¿Y luego de eso qué pasó? ¿Saliste de esa visión? Claro, luego de eso salí de la visión y después tuvimos la experiencia esa en la cual nos perdimos. ¿Ya? ¿Cómo fue esa? No, la que te comento, pues... claro, que estaban en la calle, vieron la luz y de repente aparecieron en la misma calle, pero en otro sentido, y 10 minutos después que no recuerdan. Sí. Ya, perfecto. Bien, queridos amigos, ahora quiero que sepan algo. Esto fue lo que Jessica Portugal compartió con ustedes hace unos 5 o 6 años. Lo que ustedes no saben es que luego de eso, tiempo después, nos reunimos con Jessica y yo le propuse ver el misterio que había detrás de ese tiempo perdido. O sea, que ella cuando salió con su esposo y con su niña de 4 años, vieron la luz, o vieron esta cosa y después no recordaban más. Entonces yo le dije a Jessica, ¿qué te parece si hacemos una regresión? ¿Si nos metías una regresión? ¿Qué cosa es lo que te interrogaba a ti? Lo que quería saber era ese tiempo que prácticamente no sabíamos qué era lo que había ocurrido, ¿no? Porque claro, la experiencia en ayahuasca es una experiencia consciente. Ok, ¿no? Claro. Pero esa pérdida de tiempo-espacio era algo que yo quería saber qué había pasado, ¿no? Déjeme decirle, queridos amigos, que esta regresión que hicimos, esto fue hace 3 años, me parece, en tu casa, ¿fue? Sí, hace 3 años en la casa de mi hija. En la casa de tu hija. Cintia. De Cintia. Sí. Fue hecha hace 3 años, la grabamos, totalmente la grabamos, pero digamos que las imágenes son un poco fuertes en el sentido de dramáticas, de dramáticas, ¿no? Entonces, y justamente en este grupo estaba, pues, de los protagonistas de esta historia, estaba Jessica, mamá Jessica, tu esposo, sí, ¿cierto? Y estaba tu hijita, que en esa época tenía 4 años, ¿no? Y justamente sí, acá está presente ahora, ella Isabel, ya tiene 18, bueno, en fin, y que te preguntaba que si ella sabía la historia y me decía que ella no lo sabía. No, ella no. Bueno, entonces ahora se va a enterar. Se va a enterar. Bueno, ya hay que enterarse de muchas cosas, yo creo que es momento, ¿no? Bueno, hicimos la regresión y en la regresión sucedió algo inesperado, queridos amigos. Sucedió que ella empezó a recordar aparentemente, verdaderamente, lo que sucedió esos 10 o 15 minutos. Porque no fue que ella vio la luz,
estaba en un sitio, luego no recuerda, estaba en otro sitio y pasaron 10 y 15 minutos perdidos. Pasó algo y eso se supo a través de la regresión. Me gustaría, Jessica, que compartas con nuestros oyentes qué es lo que recordaste en regresión, en ese momento. Que tú lo recordabas además. Lo que yo recordé fue que realmente, bueno, no sé si el término, fuimos abducidos, fuimos llevados. ¿Abducidos? ¿Secuestrados? Secuestrados, ¿no? Llevados a esa nave. ¿Por qué? Por estos seres, ¿no? Que de alguna forma se muestran, yo digo, no necesariamente esa es su forma, ¿no? Uh-huh. Y tanto mi esposo como yo, pero fuimos separados, ¿no? O sea, los tres fueron llevados con tu hija. Los tres con mi niña. ¿A dónde? ¿A una nave? A una nave. ¿Tú viste el momento de la nave? ¿Cómo se acercó la nave? ¿Cómo viste eso? Yo lo que vi cuando hicimos la regresión es que prácticamente fuimos capturados, ¿no? Uh-huh. Llevados a una nave en la cual el piso era algo así como, no sé, como un aluminio brillante. Ya. ¿No? Pero fuimos llevados y cada uno fue colocado en un área, ¿no? En un área específica. ¿Qué? O sea, tú fuiste colocado en un área, tu esposo en otra área. Sí, yo podía ver a mi esposo en otra área. ¿Y tu hijita? Y a mi hija era la que no veía. No veía. Yo vi que se la llevaron. ¿Quién se la llevó? ¿Quién viste que se la llevó? Uno de estos seres se la llevó, ¿no? ¿Cómo eran estos seres? Mira, lo que yo vi fueron esos seres con la ropa blanca. Ya. Pero después hay un momento en el cual yo veo a mi esposo que también está con otros seres, pero ya no los veo a esos seres de ropa blanca. ¿Sino cómo eran? Sino ya unos seres más diferentes, ¿no? ¿Cómo qué forma tenía? ¿Puedes recordar eso? ¿Puedes describirlo? Mira, Anthony, tenían distintas formas. ¿Cómo distintas formas? No entiendo. Antes, ¿qué número habían? ¿Como cuántos? Estaban con tu esposo. En el lado de mi esposo habían como 4 o 5 de estos seres. De estos seres. ¿Y todos eran diferentes? Eran diferentes. ¿Puedes describirme cómo eran algunos de ellos, por favor? Mira, habían los que después yo fui investigando y fui viendo, los que denominan grises. Los grises. Los grises. Estos cabezones, de ojos almendrados. Delgado. Claro, pero no son tan pequeños ni son tan cabezones, ¿no? ¿Cómo qué estatura eran? 1,60 m, pero también habían más grandes. Más grandes, como grises, pero más grandes. Grises, yo no diría grises, porque grises el color es gris. Gris, ¿no? este caso. Más bien un poco más verdoso, y la característica de estos eran que tenían 3 dedos, eso sí pude ver. Que eran tridáctilos. 3 dedos. 3 dedos. Ya. Seres altos. ¿De qué estatura más o menos? 2,5 metros. 2,5 metros. Habían estos seres medio verdosos de 2,5 metros, tridáctilos. Sí. Habían uno de 1,60 m. Más pequeños, grises también. Sí. Entre ellos se parecían, digamos. Eran esa forma. No parecidos. No parecidos. No parecidos. Ya. ¿Quién más estaba? ¿Qué otro tipo de seres viste? Y yo pude ver a estos seres. Ah, ok. Uno de estos fue el que se llevó a mi hija. Uno de los grandes. Uno de los grandes, de 2,30 metros. Cuando tú viste que sí, te escucho. Ella no presentó ninguna objeción, ¿no? Prácticamente era como que ella obedecía algo, ¿no? Ella estaba tranquila. Ella estaba tranquila. Una niña de 4 años, pero yo digo, una niña de 4 años que ve un ser así de esa naturaleza se va a asustar, va a ponerse a llorar. No, ella fue tranquila. Tranquila. Fue como tranquila. Que le agarraron la mano y se la agarraron de la manito. ¿De la manito? Por eso es que yo pude ver los 3 dedos. Ah. Porque ella se la llevan de la manito. Y cuando se la llevan, entonces, ¿tú cómo reaccionaste? Yo no la veo a ella, y cuando ya no la veo a ella, entonces yo empiezo a desesperarme, ¿no? A angustiarme, ¿ya? Porque ya no estaba. ¿Qué decías tú? Entonces, reclamaba, ¿no? Reclamaba por mi hija, y tenía una especie de angustia acá en el pecho porque no la veía. Ya. A mi esposo sí lo veía, pero lo veía como con 1.000.000 de agujitas en el cuerpo. Era una ¿Agujitas? Cosa. Sí. ¿Estaba parado? Estaba prácticamente recostado, echado. ¿Echado en qué? ¿En una camilla, una cama? No era una camilla, era como una plataforma
pero no necesariamente el cuerpo estaba sobre esa plataforma, él estaba como suspendido. ¿Suspendido? Sí, él estaba como suspendido. ¿Y le habían puesto agujas? ¿Como en la acupuntura? Pero eran, o sea, para mí en ese momento yo digo agujas, pero eran como una especie de filamentos, ¿no? ¿Filamentos? Como filamentos. ¿En todo el cuerpo? Y estaba dormido, él estaba dormido. ¿Y estaba desnudo, vestido? No estaba vestido. Estaba desnudo. Sí. ¿Tú lo viste ahí? Yo lo vi ahí. Pero él estaba en una especie de otra habitación. Otra habitación. ¿No? Era como que había una especie de cristal, ¿no? De cristal que separaba una habitación de otra. Que separaba una habitación. ¿Viste otros seres humanos? Sí. ¿Otros seres humanos, como peruanos o de otras razas? Diferentes seres humanos, suspendidos. ¿Cómo? ¿Echados también en unas camillas o no? No, suspendidos. ¿Cómo suspendidos? No entiendo. Como que... como si pusieras en una cápsula a alguien y estuviera suspendido. Estaban colgados. Como colgados. Como colgados. ¿Y estaban vestidos o desnudos? Desnudos. ¿Hombres, mujeres, niños? Hombres y mujeres. ¿De qué edades? No habían niños. No habían niños. ¿Cómo de qué edades? 30. 25, 30. ¿Se notaban como peruanos o eran como de europeos o negros o asiáticos? No, solo vi cuerpos. Solo vi cuerpos, ¿no? ¿Cuántos cuerpos viste que estaban suspendidos? Varios. ¿Cómo cuántos? ¿1, 2, 3, docenas, 10, 8? Más de una docena, ¿no? ¿Y ellos estaban como dormidos? ¿Estaban como qué? Dormidos. Como dormidos. ¿Lo viste ahí? El perrito, musiquita, por favor. Sí. El perrito se ha quedado suspendido también, creo. Bueno, ¿y qué pasó? Y tú estabas ahí mirando eso. Yo ¿Qué sentías estaba en ese mirando, momento? entonces eso ¿Qué sentías generaba... que a tu hija se la habían llevado? Claro, eso y tu esposo estaba lleno de agujitas. Eso generaba en mí más angustia, ¿no? Porque no la podía ver. Entonces yo veía esos seres suspendidos. Lo veía a mi esposo como estaba. ¿Ya? Y mi angustia era por mi hija, porque no la veía. Aunque sea el otro lo estabas viendo. A él lo veía. Pero tú no podías correr, reaccionar. No podía. ¿Por qué no podías? ¿Cómo no te entiendo? Estaba inmovilizada, no podía. ¿No podías moverte? No podía moverme. Estabas consciente pero inmóvil. Estaba consciente pero inmóvil, no podía. ¿Por qué no podías moverte? ¿Te aplicaron algo? ¿Te amarraron con algo? No estaba amarrada, estaba igual que él, suspendida, pero no podía moverme. Ah, ¿estabas suspendida? Estaba suspendida. ¿Y también estabas desnuda? Intuyo que sí. ¿Y qué pasó? Y después de esto, al rato recién, sí. Yo no entiendo, o sea, en tiempo, porque ahí no puedes medir el tiempo. Después ya la vi volver a mi hija, ¿no? ¿A tu hija? ¿Quién la traía? ¿Uno de estos seres también? Uno de estos seres. ¿Y la niña cómo estaba? ¿Estaba tranquila? Estaba tranquila. ¿Ya? Estaba tranquila. ¿La trajeron? Sí. Ya. Sí. Yo sé que su hija no es parte de la entrevista, solamente a lo lejos nomás me gustaría saber si tú recuerdas algo de esto. Ahora es una bella muchacha de 18 años, ya pasó mucho tiempo, solamente tú recuerdas algo de esto que contó tu señora madre. Solo recuerdo que el tiempo se estancó. ¿Aquel tiempo se estancó? ¿Ya? Y que mis papás se preguntaban por qué estábamos al lado contrario. Al lado contrario. Eso más recuerdas, igual que tu mamá. Lo otro no recuerdas. Perfecto, muy bien. Eso es lo que quería saber. Y bueno, Jessica, la verdad que esa vez que hicimos la regresión hace 3 años, tú estabas pues muy alterada y era básicamente porque recién te enterabas de todo lo que había pasado esos 15 minutos de no recordar. Como tú fue dices, duro, ¿no? Sí, fue muy duro. ¿Por qué te pudiste así, digamos, desesperada? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué sentías? Porque tenía la angustia de no ver a mi hija, ¿no? O sea, estaba consciente de lo que pasaba, yo no me podía mover. Sí, no estaba tranquila, pero veía a mi esposo, pero a quien no veía era mi hija, ¿no? Entonces el hecho de no saber dónde estaba y de no poder moverme, porque tenía esa sensación de que no me podía mover. O sea, sabía lo que estaba pasando, pero no podía tomar ninguna decisión, no estaba en mis manos. Claro. Y el ver que ella tranquilamente iba. Y regresaba. Claro, iba y bueno, pero la angustia la tenía mientras ella se iba y no la veía, ¿no?
Ahora, todo ese tiempo que han estado ahí, bueno, después ¿qué pasó? Una vez regresó la niña, ¿y luego qué pasó? Bueno, después de que regresó Isabelita, bueno, ya sí tuve tiempo para poder reflexionar, ¿no? Y empezar a investigar qué... ¿Pero cómo regresaste tú recuerdas el regreso? ¿O no recuerdas eso? No, ya no recuerdo el regreso. Solamente recuerdas otra vez estar en la calle. Otra vez estuve en la calle. ¿Y tú sientes en tu recuerdo que cuánto tiempo habrán estado en esa nave? Anthony, yo no sabría decirte porque es como que tú estás en un estado suspendido, ¿no? Probablemente estuvimos más de 10 minutos en tiempo, en este tiempo, ¿no? Pero probablemente estuvimos más tiempo, ¿no? Eso es lo que yo quiero entender. El ¿no? fenómeno ese de espacio-tiempo, es otro, ¿no? La percepción del tiempo es otra. Claro, porque es posible de que para ti, al principio, cuando no te he hecho la regresión, era una cosa que viste la estrella, estabas con tu familia, luego estabas unos metros allá en sentido contrario, pero en tu percepción era que te faltaba 10 minutos, digo, 10, 15 minutos, pero... ¿Es posible que en realidad la experiencia de estar en esa nave y todo lo que ha pasado y lo que le han hecho haya sido mucho más larga? Sí, es posible. ¿Tú lo sientes así? Yo lo siento así. ¿Cuánto más larga? No sé. En verdad no sabría decirte si... No creo que hayan sido 10 minutos. 10 minutos en este tiempo, ¿no? Claro, en este espacio-tiempo. En 3D, ¿no? Espacio-tiempo 3D. Pero... en ese estado suspendido puede haber sido, no sé, horas, ¿no? 2 horas, 3 horas. Claro. Ahora pasó una cosa muy interesante contigo, y eso que usted quería llegar a este punto también, es que tú hiciste una posterior toma de ayahuasca, y esta vez pasó otra cosa igual o más alucinante. Cuéntanos cómo fue esto, de este encuentro con este ser y lo que escribiste, y cómo fue esto. Claro, sí tuve otra toma de ayahuasca y tuve una conexión con un ser que me dijo que era Oxal. Oxal, así te dijo. Era Oxal. Y empezó a darme una serie de escrituras, ¿no? Que prácticamente eso fue lo que en aquella vez estuvo Gino también, ¿no? Pero él estuvo acompañándonos, ¿no? Pero Gino no tomó ayahuasca. Él no tomaba ayahuasca, él acompañaba. Entonces lo que a él le pareció, o sea, raro fue la forma como me vio escribiendo, ¿no? Tú empezaste a escribir, tomando yo empecé nota. A escribir. Es como si y ese ser Oxal te estaba dictando. Sí. Entonces eso fue lo que a Gino le causó cierta curiosidad, ¿no? Y me dijo, la forma como te vi escribir, me dijo, yo no... O sea, tú escribías, era prácticamente una escritura automática. Automática. ¿No? Con una serie de signos, ¿no? Sí, más que escritura eran signos, ¿no? Eran signos. Y que los vi y que con el tiempo los traté de estudiarlos, ¿no? Porque, ¿se parecían a un idioma acá en la Tierra? Yo creo que sí tiene algunas, tiene algunos detalles, pero yo diría a lo que le llaman, ¿no? Las lenguas muertas, ¿no? Antiguas, ¿no? ¿Que al sumerio? Algo así, ¿no? Al sumerio, ¿no? Porque son más que todo parecía, desde tu punto de vista. Desde mi punto de vista. Parecía, ¿no? Al sumerio. Parecía al sumerio. Claro. Y con esa experiencia yo contacté con alguien del Grupo Rama. El Grupo Rama. Pero no fue así, sino que conversé con un amigo en Arequipa, que es Gustavo Dancuart. Y Gustavo, yo le comenté mi experiencia. Claro. ¿No? Entonces Gustavo me dijo, pero si me dijo el maestro, no el maestro, sino el ser que lidera, me dijo al Grupo Rama, se llama Oxal. Yo no sabía. ¿Tú no sabías? No sabía. Okay. Y bueno, pero me dijo, yo te puedo, yo puedo hablar con ellos porque yo pertenezco. ¿Del Grupo Rama? Sí, del Grupo Rama, porque yo pertenezco a este grupo. Okay. Entonces él conversó, fuimos a una reunión, les comenté mi experiencia, les mostré las escrituras. Claro, y yo quiero, sí, te escucho. Porque bueno, dije probablemente si ellos seguían por Oxal, entonces ellos pueden ayudar a entender, ¿no? A entender esto, ¿no? esas escrituras. Pero
Como te comenté, ellos después me dijeron que no, que no era Oxal, porque solamente Sixto Paz era el único que recibía los mensajes de Oxal, ¿no? O sea, Oxal era una exclusividad de Sixto Paz. O sea, Sí, otras personas, si recibían mensajes, no eran válidos. No, me dijo, eso es como dice mi abuelita, ¿qué tal lisura? ¿No? O sea, eso ya, bueno, en fin, ya es una más, bueno, en fin, ya. Sí, bueno, pasó eso y entonces, bueno, sí les dije muchas gracias. Bueno, me dijeron, es solamente tu experiencia Pero no te creyeron. Creo que no. Y me dijeron, hemos hablado con Sixto y él ha dicho de que él tiene la exclusiva. Él tiene la exclusiva. Él solamente, que Oxal solamente se va a comunicar con él que ya dejó de comunicarse hasta una nueva oportunidad y bueno, no es así. Ya, bueno, en fin. Queridos amigos, quiero que sepan que yo tengo esa escritura fue del año 2002, 2003, hace años, ¿no? 2003, sí. 2003, cuando nuestro querido amigo Gino, él fue el que nos puso en contacto, en esa época, 2003, tenía mi oficina en La Molina, y tuve una copia de eso, y en realidad pues son jeroglíficos, ¿sabes qué? Hay ahí coordenadas. Sí, habían coordenadas de ciertos lugares. De ciertos lugares. Sí. Yo tengo el manuscrito de todo eso. Y hay unas coordenadas acá de Perú, ¿no? De Perú, claro. De Perú. Pero yo lo que quería preguntarte, porque es algo que pasó tantos años ya, Jessica, ¿lograste interpretar lo que decían esa escritura? En parte he podido interpretar, pero bueno, yo estoy ahorita viviendo en Cusco y lo tengo en mis escritos, ¿no? ¿Recuerdas los mensajes? ¿Algo que pudieras compartir con nuestro público? Anthony, sí. Lo que puedo sacar de conclusión de toda esta experiencia, ¿no? Porque no ha sido la única en el tiempo, es que los seres humanos, nosotros, tenemos una fuerza interior muy grande, que si somos conscientes de eso, miren, podemos hacer y crear maravillas. Claro, como llegar al mundial, por ejemplo. ¿No es cierto? Claro. Eso no solamente depende. No, yo sé, es una broma, pero es cierto. Pero, o sea, interiormente debemos de, como tú dices, ¿no? Al principio, ¿no? Tratar de saber quiénes realmente somos, ¿no? No somos este físico biológico, este cuerpo, ¿no? Somos más que eso. ¿Qué podemos ser en realidad? ¿Cuál es la potencialidad que tenemos? Es infinita. Sí, es solamente que nos hagamos conscientes de que realmente somos esencia, somos chispas, somos energía, capaces de lograr lo imposible. Si tomáramos conciencia. Si tomáramos conciencia. Ese es uno de los mensajes que estaban en los escritos que tú lograste descifrar. Ese es uno de los mensajes, ¿no? Porque hablan hablan en algo así como en una especie de prosa, ¿no? Una especie de prosa, ¿no? Es como que somos cálices de alabastro, ¿no? Somos cálices de alabastro. Como que fuésemos, cálices de alabastro, el cual se puede transformar, ¿no? El contenido, o sea, la forma es el cáliz, pero lo que hay dentro del contenido puede llegar a transformarse. Y lo único, en todo. Somos parte de este universo que todo el tiempo se está creando. Que todo el tiempo se está creando. Pero a veces nos olvidamos quiénes somos y entonces nos convertimos en una pieza más del sistema, ¿no? El sistema que nos envuelve en este momento, que hace que nos olvidemos realmente quiénes somos, cuáles son nuestros orígenes. Nuestros orígenes vienen del cosmos, de las estrellas. Eso es lo que somos. Cada uno de nosotros somos una estrella. Y dime una cosa, y un poco para terminar esta parte contigo, en los últimos tiempos recientes, ¿has vuelto a tener contacto o ya no, eso quedó un poco atrás? No, siempre he tenido contactos. Siempre he tenido contactos y ellos están más cerca de lo que nosotros creemos. ¿Cómo? Ellos están ¿Podría más ser cerca. Perrito? ¿Podría ser José Luis? Podría ser Anthony, de verdad. Y no es que, o sea, nosotros decimos sí, a veces extraterrestres, ¿no? Pero
al final los extraterrestres probablemente también seamos nosotros y ellos estén acá en la Tierra mucho antes que nosotros, mucho antes que esta especie, ¿no? Para terminar esta entrevista contigo, esta parte por lo menos, Jessica, tú me has pedido que te vuelva a hacer otra regresión. Sí. ¿Por qué? Porque eso no es suficiente. ¿Hay Porque más? Yo creo que hay más. ¿Hay más información? Yo creo que hay más información. ¿Como que más cosas te han pasado? Sí, me han ocurrido más cosas. No, eso no quedó ahí, ¿no? Siempre Okay. tengo ese tipo de experiencias, entonces necesito saber. Hay algo que nosotros no debemos olvidarnos y es la curiosidad. La curiosidad innata. Siempre Sí, debemos de ser curiosos y tratar de llegar ¿A la verdad? a la verdad. A la verdad. A la verdad. Bueno, estamos llegando a la parte final del programa, así que con esto me despido. Expandan sus conciencias, abran sus corazones.